Los más comunes eh, con los que vamos a trabajar, principalmente vamos a hacer una prueba este día de trabajar con Ubuntu, la última versión que sería la 22.04 y obviamente pues el Windows 11, que son las últimas dos versiones que existen, aunque no se encuentra dentro de la temática, pero vamos a hablar un poco de eso, vinculado siempre con la actualización de todos los sistemas operativos que hoy por hoy están eh, en uso de la mayoría, aunque algunos aún siguen manteniendo sistemas operativos más estables, que tienen ya años de estabilidad, en este caso el Ubuntu 20.04 y Windows 10, que son uno de los sistemas operativos más estables en el caso de las distribuciones libres para Ubuntu 20.04 y los licenciados, que es Windows 10, que es dentro de los que eh, comúnmente manejamos dentro de los equipos que hoy por hoy se están usando. Entonces, en el caso, pues ya sabemos que la computadora tiene diversas representaciones y pues todos tienen dispositivos o una característica en particular que es de realizar algunas actividades que el usuario le indica a una gran velocidad. En este caso, internamente realiza ciertos cálculos y que se refleja en ciertos procesos que usted eh, verifica haciendo uso de tanto los sistemas operativos como aplicaciones de uso general. En este caso, se requiere una toma rápida de decisión. Son muy útiles para organizar la información, agilizar procesos y guardar grandes cantidades de información. Esa es una representación genérica. Obviamente sabemos que en la actualidad existe diferente representación. El teléfono es, los móviles son uno de los aparatos que sirven para representar el ingreso y de la información haciendo uso de diferentes aplicaciones. Entonces, así están las tablets, así hay las laptops y otra forma de representar las computadoras, ¿verdad? En ese caso, ustedes en las materias previas conocieron un poco de todos los tipos. En este caso, pues se representan por dos tipos, por hardware y software. Ya esto lo han retomado de otras asignaturas previas que son prerequisitos para esto, donde usted sabe que internamente existen diferentes componentes en la parte física y en la parte lógica también existen aplicaciones que ayudan al uso de estas. eh, en primer plano podemos diferenciar ciertos dispositivos de entrada, dispositivos de salida, dispositivos de almacenamiento, de procesamiento de la información, que son todos los que ya nosotros conocemos. Obviamente, algunos conceptos de estos han ido evolucionando, algunos ya han dejado de existir y otros aún pues los encontramos dentro de nuestros equipos. Ahí va a depender de qué equipo usted tiene eh, en uso, para los cuales también usted tiene que adaptar cuáles algunos de los dispositivos de entrada. Si en este momento se le consulta cuáles son los dispositivos de entrada que usted maneja, ¿podrían darme algunos ejemplos de ellos? Teclado, mouse, cámara, todo eso. Ok, ese caso está describiendo una computadora desktop o una computadora laptop. En este caso de este, porque en laptop ya es algo más, ¿no?, que viene implementado. Ok, gracias. Y en el caso de los quienes están por teléfono,
¿Cuáles son los dispositivos de entrada que ustedes tienen? Los, ¿Perdón? los audífonos. Ok, en ese caso hay que diferenciar y aunque la respuesta no está bien, pero es parte de un elemento importante. En ese caso podría ser como entrada, si usted tiene un teléfono que tiene un teclado digital, ese sería su dispositivo de entrada. En este caso los audífonos, como usted no tiene ninguna influencia en él, sino que solo los conecta para eh, sacar información, en este caso audio, sería un dispositivo de salida, ¿vea? Para tener un poco más claro. Y si hablamos de otros dispositivos de salida, ¿qué otro encontraríamos? En una computadora podría ser la impresora y el monitor. Sí, excelente. La computadora también tiene en ese, como otro de los ejemplos, los que ya se mencionaba, el ratón es uno de ellos, ¿verdad? Y uno de los de entrada. De salida podríamos tener la pantalla, el monitor, ¿verdad? Que en ese caso, pues a la pantalla se le puede reconocer también a los teléfonos móviles y también a las tablets, desktop o laptop, ¿verdad? Entonces hay ciertos elementos que van a tener en común. Obviamente, para poder estar ejecutando todo eso, esos serían como los elementos físicos. Sí, es correcto, es una salida, el impresor es una salida. Todo aquello que usted le sirve para ingresar información, en ese caso, si son imágenes, el escáner, por ejemplo, sería una de entrada, pero algunas impresoras son multifuncional que tienen tanto para entrada como para salida. Es decir, por eso se llaman multifuncional, ¿vea? Porque son de ingreso de información y salida de información. Entonces, esos son como parte de los ejemplos más comunes, ¿verdad? Que son los que tenemos acá. Ahora, esa es la parte física, ¿verdad? Que hay una clasificación y también en el caso del software que vamos a tener diferentes tipos de software. Eh, Dentro de la clasificación que he notado que se les está brindando para los conceptos de la materia, se les clasifican en dos, aunque realmente hay una bifurcación en la parte de los de aplicación. En ese caso, el software es la parte intangible, van a ser un conjunto de eh, programas que ustedes van a utilizar donde tienen una funcionalidad especial. En ese caso, usted realiza una acción que se conoce como instrucciones y obviamente ella lo compila y lo ejecuta en base a datos binarios, es decir, que todo lo va a convertir eh, de una instrucción de alto nivel a un lenguaje de nivel ensamblador o bajo nivel. En ese caso, obviamente hay una combinación de elementos que, aunque no hemos visto dentro de la clasificación de entrada y salida, pero sí lo vamos a tener internamente, que son el almacenamiento. Y hay almacenamiento eh, eh, principal y secundario. Ya lo vamos a conocer cuáles son ejemplos de ellos. Obviamente, eso nos sirve para indicarle a la computadora cómo y qué va a hacer. Y en ese sentido, pues se ha ido creando a nivel de software diferentes aplicativos, ya sea multiusos o para un solo uso, ¿verdad? Obviamente hablamos de estos como la paquetería de Office, en el caso de los sistemas operativos de igual manera, eh, hablamos de siempre de software
que trabaja combinado con los dispositivos de hardware, ¿verdad? Entonces, eso es lo que podemos conocer dentro de la conceptualización. Creo que no hay duda sobre el concepto que se quería dejar claro, que es la parte de hardware y software. En el caso de la clasificación tenemos diferentes clasificaciones en el caso de hardware y en el caso de software. En el caso de hardware tenemos dispositivos de entrada, que ya muy bien lo habíamos mencionado y por eso lo hacíamos previamente para ver si ustedes tienen un conocimiento básico de estas clasificaciones. En el caso de las entradas, los más comunes: teclado, ratón, escáner, lápiz óptico, lector de código de barra. De salida, impresoras de inyección, tinta láser, 3D, etcétera. Y el monitor, ¿verdad?, que es parte de lo que hablábamos, la pantalla, y que en este caso pues tiene diferentes representaciones. En el caso del procesamiento, siempre en todo tipo de dispositivo vamos a encontrar la unidad central de procesos, donde tendremos, comúnmente la conocemos como el microprocesador, ¿verdad? Que tiene diferentes representaciones también. En el caso del almacenamiento, que puede ser de dos tipos, que puede ser volátil y no volátil. El volátil, hablamos de la memoria RAM. Todos los dispositivos tienen parte de RAM, es decir, la velocidad con la que se ejecutan las acciones va a depender de ello. Y de igual manera, en el caso de la no volátil, tendremos diferentes representaciones según la tecnología o cómo la podemos representar, ya sea lectores de DVD, CDs, o en ese caso lo común ahora en día es hacer uso de almacenamientos secundarios como son los pendrive o las USBs, ¿verdad?, que son parte de eso. La micro SDs también son las más comunes hoy en día, y obviamente el disco duro, que puede ser de diferentes tipos también, que ya sabemos que puede ser de estado sólido o hard disk, que es como comúnmente se ocupa. Todos los equipos generalmente vamos a encontrar de los dos tipos, aunque en la actualidad la mayoría de ellos vienen con discos de estados sólidos, que son un poco más son más rápidos, ¿verdad? Pero también así son un poco más delicados en cuanto a la sensibilidad de golpes, pues puede generar un poco de gaste, o en ese caso, pues no funcionar más el disco. Entonces, en el caso de los discos de el hard disk que teníamos, que comúnmente se está utilizando, pues tiene un poco más de resistencia en cuanto a este tipo de situaciones, ¿verdad? Consultas sobre la parte del hardware. Yo, ingeniero. Adelante. En el caso de los de almacenamiento, como las USB, DVDs, no se considerarían de entrada. Por eso está, y por eso les hago la clasificación acá, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos dos tipos de almacenamiento. En el caso de los dispositivos de entrada y de salida, ellos tienen un almacenamiento, pero es un programa que ya está implícito dentro del mismo dispositivo. Ya sabe qué acción va a realizar combinado con el sistema operativo. Obviamente, si el sistema operativo no existe, la funcionalidad del dispositivo de entrada y salida no existiera, ¿verdad? En el caso, todos los dispositivos de entrada y salida tienen una característica, que usted no puede manipular la programación que ya trae dentro del ROM que él maneja, porque todos los dispositivos manejan un ROM, que es un read-only memory, que obviamente son solo de lectura. Cuando usted lo conecta, lo que hace el sistema operativo es reconocer lo que contiene este dispositivo y ejecuta o hace uso de él combinado con el sistema operativo, obviamente. En el caso de los de almacenamiento, y por eso es que se conoce volátil y no volátil. En el caso de lo
volátil significa en ese caso que va a cambiar. Así como en este momento estoy haciendo uso de una aplicación que se ocupa para hacer las presentaciones, puede ser en ese caso PowerPoint, o algunas veces se conoce también como Impress en el caso del software libre, pues estos están ocupando un espacio de memoria. Asimismo, la aplicación que estoy ocupando para presentar o enviarles la información por medio de la reunión de Meet está ocupando un espacio de RAM, y todo esto obviamente tiene un límite, así también como tiene un precio para hacer uso de él. En el caso de la no volátil, que está relacionada con la pregunta que se me hacía, el pen driver, como usted puede hacer uso de él y puede cambiar, eliminar, copiar, reproducir y toda la manipulación dentro de él, no necesita tener una programación específica, sino que usted mismo la manipula almacenando la información que usted desea mostrar o tener y mostrar en algún determinado momento. Entonces, nosotros en este caso tenemos que hacer esa distinción entre el tipo de almacenamiento. Sabemos que dispositivos de entrada y salida tienen almacenada una información. Esta información es permanente, mientras que lo que nosotros tenemos como el concepto de almacenamiento, estaríamos viendo también que puede usted manipular esta información. Es decir, si usted quiere en este momento guardar el archivo, una presentación, viene y lo almacena en su USB. Si así ya usted lo copia en su máquina y no tiene mucho espacio, la elimina para poder venir y poder guardar otro tipo de archivo y así poder pues tener esa facilidad de movimiento y poderlo ver en diferentes equipos. No sé si eso responde por la aclaración. Y recuerde que en este caso lo que significa volátil es que al momento de apagar su equipo, apagarlo rotundamente, todo lo que estaba cargado en él deja ese espacio para otras aplicaciones. Si no ocupa otras aplicaciones, simplemente la RAM está ahí esperando a que esta información sea nuevamente mostrada. En el caso de la no volátil es porque está de forma permanente guardada. No significa que sea fija, sino que puede ser variable. En el caso de la RAM, de igual manera puede ser variable, pero esta solo se hace cuando el equipo está encendido. Mientras que la no volátil, usted si apaga el equipo, estas mismas aplicaciones que yo he almacenado en la USB son las que ya le conocemos como archivos, son las que a la larga se almacenan y cuando yo lo abro, combinado con las aplicaciones que tenga almacenado, va a cargar si en ese momento tengo esa aplicación compatible para poderla abrir. Entonces, tiene que tener en cuenta que lo que es la micro SD y el pen driver son para almacenamiento fijo, así como también los discos duros, independientemente de qué tipo sea. Sí, ingeniero, todo claro. Gracias. Ok. Entonces, retomamos la parte del software. Recuerde que es la parte lógica, es algo intangible, mientras que el hardware, pues es la parte tangible, la parte del software. Tenemos dos clasificaciones, por el uso que usted le va a brindar o también por el licenciamiento. En ese caso, por el uso, generalmente vamos a encontrar tres tipos. Sistemas operativos o de sistema, que recuerde que todos los dispositivos que tienen almacenados o que se encuentran físicamente dentro de la tarjeta madre, ¿verdad? O la motherboard, todo lo que tenemos ahí va a tener una especie de ROM, que es la parte con la que se ha sido programada y se tiene la especificación de las funciones que va a realizar. Entonces, observe que por eso se conoce como de sistema,
porque tiene que ver con todos los dispositivos que se encuentran dentro de la motherboard que tienen un ROM, que es ya un almacenamiento con una funcionalidad y acciones que van a realizar. Ya están esas instrucciones y obviamente están combinadas con la de sistemas operativos. Y por eso se le conoce de sistema o operativos. En ese caso, al momento de que usted tiene un sistema operativo, el sistema operativo es la base con la cual usted va a trabajar. Obviamente hay diferentes tipos de sistemas operativos y el uso del mismo también. Obviamente, si usted es un usuario de un programador, por ejemplo, o un usuario que tiene contacto con el área de desarrollo, muchas veces ni necesita la parte de un sistema operativo, pero la parte, el IDE como tal, el gráfico, no lo necesita, pero puede trabajar ya sea de forma gráfica o por acciones de comandos. Entonces, estos comandos son los que usted va a ejecutar, o si, por ejemplo, queremos tener un símil para poder aperturar un archivo, usted ocupa una ejecución de comandos, mientras que en la parte gráfica, usted solamente lo busca en un sistema que conocemos comúnmente como el sistema de gestor de carpetas, y usted verifica el archivo y solo da doble clic y lo abre, mientras que si lo hace con acciones de comando, es decir, no gráfica, usted necesita saber esas instrucciones para poderlo ejecutar. Entonces, por eso se le llama de uso, porque va a depender del tipo de usuario que vaya a estar haciendo uso de ese sistema. Y por eso también reconocemos una clasificación elemental de sistema, que es lo que tiene todos los dispositivos que ustedes encuentran dentro de la computadora, y también tenemos operativos porque precisamente todos los dispositivos tienen un sistema operativo con el cual al momento de usted encender su equipo, él comienza a cargar, y la carga inicia primero reconociendo todos los dispositivos que están directamente conectados. Estos dispositivos que están conectados, reconoce y sabe para qué los va a utilizar. Al momento de cargar y luego haber hecho un reconocimiento de estos dispositivos conectados, le pasa la función al sistema operativo, que va a depender del tipo que sea, independientemente si sea de forma gráfica o de forma de comandos. Sabemos que en el caso de Linux es más frecuente para el uso de desarrolladores porque se ocupan principalmente comandos. Obviamente, como es la parte gráfica, no necesita de muchos recursos para poderla ocupar, mientras que la parte gráfica para un usuario común es importante y también así hace uso mayor de los recursos y no necesita de conocer de comandos para hacer diferentes acciones o instrucciones. Entonces, al momento de cargar el sistema operativo, vamos a encontrar diferentes aplicaciones que van a ser las de utilitario y la de uso específico. Esta generalmente en la clasificación algunas veces se integra en una sola, ya que se conocen como de aplicación en ambos casos, pero hago una subclasificación en este caso porque precisamente va a depender del uso que se le vaya a dar. Antes de pasar a esta clasificación, quisiera conocer si en cuanto a sistema operativo, si conocen algún tipo que puedan dar ejemplos del mismo. Ok, como no responden, comenzaría preguntándole a Eric Gabriel Girón. Buenos días, ingeniero. Sería Windows, Linux y Ubuntu. Ok, de las más comunes son las que se han mencionado. En el caso Windows, tenemos Windows, Linux y Mac.
son los tres más comunes. Obviamente, si en este momento comienzo a preguntar quiénes tienen Linux, si me responden quiénes tienen Linux, que lo utilicen como uso diario. ¿Quién tiene Mac? Nadie tiene Mac ni nadie tiene Linux. Entonces eso significa que por descarte todos utilizan Windows. Ahora, esto es, los ejemplos que nos han brindado ahorita son principales. Bueno, hablaban de Ubuntu, pues Ubuntu viene de Debian y Debian vienen de Linux. Entonces es como decir, Linux es el papá de Debian y Debian es el papá de Ubuntu. Pues de ahí nace eso, ¿verdad? Y ahora en día puede ser encontrado en máquinas desktop o en ese caso laptop. También podemos encontrar el Mac y pues en el caso del Mac pues es como que un uso más exclusivo, ¿verdad? Para cierto nivel económico, ¿verdad? En este caso, sabemos que en la mayoría de dispositivos que se encuentran en América Latina, pues en su mayoría son Windows. La Mac es muy poco el uso, se darán cuenta dentro del desarrollo de la clase, en más o menos el mercado como es, se encuentra cubierto, y pues va a depender en ese caso de el nivel económico que se tenga. Obviamente Windows, que es el que más se utiliza comúnmente, todo lo que es Windows, pues tiene quizás un poco más accesibilidad en cuanto a la parte económica, y también lo más común, es decir, le venden a usted el uso del mismo, pero esta venta lo pueden hacer ya sea de forma individual o una forma colectiva. Entonces, de igual forma, así como cualquier otro sistema operativo, sale un poco más económico. En todo caso, Windows es dentro de los sistemas operativos más utilizados, el que hoy por hoy sigue manteniendo el que sigue manteniendo la mayor parte de uso, pero para un usuario común. En el caso de los otros dos sistemas operativos, es un poco más exclusivo. Linux, aunque aún es gratuito, en su mayor parte es utilizado para el área de desarrollo o de cliente-servidor, ¿verdad? Es uno de los usos que mayormente se le da por la seguridad que tiene. En el caso, pues ya vamos a hablar un poco de esos sistemas, y se van a dar cuenta de que la seguridad en ellos pues cambia, y también por eso el uso, ¿verdad? Obviamente, pues la costumbre se vuelve ley y por eso es que generalmente el uso de ventanas, iconos, pues son de una forma gráfica y más fáciles de uso. Ahora, este tipo de dispositivos, recuerde que no necesariamente debe de englobar solo eso. Ahora, si hablamos en este caso de dispositivos móviles, también vamos a encontrar sistemas operativos. ¿Cuáles son los más comunes? Android y iOS. Correcto, ¿verdad? Aún existen otros sistemas operativos. Por ejemplo, esos son los más comunes, pero también Ubuntu, que ya hablaban de ello como parte de Linux, ¿verdad? También tiene, bueno, en Europa principalmente hay un mercado que también maneja dispositivos móviles. Entonces, esta área de los sistemas operativos
puedes ser compatible con diferentes tipos de dispositivos. Y en el caso, pues, en su mayoría, de igual manera, si hago una estadística de cuántos de los que están aún conectados poseen, en ese caso, Ubuntu, creo que son muy pocos o en ninguno, ¿verdad? Alguien tiene Ubuntu dentro de los sistemas operativos, o que sea otro sistema operativo que no sea de los mencionados, es decir, que no sea Android y que no sea Mac. En ese caso, pues el iPhone es el comúnmente, y ese tiene su propio sistema operativo, ¿verdad? Ok, entonces entendería que si no se responde, significa que en la mayoría andamos en esta clasificación, ¿verdad? En el caso, estos sistemas, ambos, tanto los sistemas propietarios, y en ese caso, pues, Android, pues encontramos dentro de él aplicaciones específicas, así como en Windows, Linux, en Mac, encontramos ciertas aplicaciones. En ese caso, utilitarias y de uso específico. Cuando hablamos de utilitarios y de uso específicos, en la clasificación que se les dan en los videos de clases, creo que se les ha compartido, vamos a encontrar que estos son de aplicación en general. Pero observe que aquí hago una subclasificación. Si en algún determinado momento ustedes les hacen unas preguntas con opción múltiple y no tienen utilitarios o de uso específico, recuerde que esto lo debe de englobar como de aplicación. Entonces, ¿por qué se le conoce de aplicación? Porque puede ser utilitario, es decir, así como nosotros ocupamos algunas aplicaciones para diferentes usos. En ese caso, si por ejemplo tenemos alguna aplicación de Microsoft, internamente tiene un programa que todos se conoce como Visual Basic para aplicaciones, VBA. Generalmente lo ocupamos en esta materia en Excel, pero también se pueden ocupar en las diferentes aplicaciones de Microsoft. Ahora, si les pregunto en ese caso, ¿para qué se ocupa Excel? ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? El sistema para almacenar tablas de datos. Son hojas de cálculo, ¿verdad? Y se le llama hojas de cálculo porque precisamente ustedes pueden desarrollar con diferentes funciones o en ese caso herramientas que ya contienen, pueden hacer uso de ellas para relacionar datos, sacar estadísticas, etcétera. Pero también sabe que implícitamente puede hacer uso de VBA. Ahora, al momento de hacer VBA, usted puede crear aplicaciones para uso específico, ¿verdad? En ese caso, una planilla, la ejecución o el desarrollo, la creación de una tabla, etcétera. O sea, usted puede crear con la programación de VBA, puede crear este tipo de aplicaciones sencillas. Ahora, así como también vemos este tipo de ejemplo para el desarrollo, en ese caso ustedes conocen en su mayoría Visual Studio, y en Visual Studio ustedes la ocupan como parte de un uso utilitario. Ahora, ¿por qué es utilitario? Porque también ustedes pueden crear aplicaciones sencillas, así como ustedes han creado aplicaciones para desarrollar o para solucionar diferentes ejercicios que se les han presentado durante las materias anteriores. También la van a ocupar para hacer un tipo de aplicación específica. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, un sistema de inventario, yo no voy a estar haciendo cálculos de planilla, ¿verdad? Entonces, por eso se le conoce como de uso, o en ese caso,
también utilitario. La aplicación donde usted la crea sería en una utilitaria, en ese caso Visual Studio, pero usted crea dentro de él las aplicaciones específicas. En ese caso, el de inventario, un sistema de planilla, son de uso específico. No va a poder ocuparlo para otra función, nada más para lo que ha sido creado. Pues por eso es que se le conoce de esa manera. Y por eso daba ese ejemplo, porque son parte de los elementos que vamos a incorporar más adelante cuando estemos desarrollando la temática de la unidad de Excel, y también así otras unidades que tienen que ver con el Microsoft. Pero hago esta aclaración para que se tenga el concepto ahora. Entonces, la parte utilitaria, y precisamente aquí se da una descripción, ¿verdad? Observe que encargados de tratamiento de texto, gestión de bases de datos y hojas de cálculo, manejo de imágenes, reproducción de música y video. Entonces, así como tenemos estas aplicaciones que son de utilitarias, así tenemos de uso específico, que era lo que les mencionaba. Observe que, por ejemplo, usted tiene Mozilla. ¿Qué sería Mozilla dentro de la clasificación? ¿Para qué ocupa usted Mozilla? Como un buscador, creo. Hay alguien que podría hacer esa aclaración. Ahí en el chat han puesto, vea, es un navegador. Y dentro de los navegadores usted va a tener lo que ya se mencionaba, los buscadores, ¿verdad? Obviamente lo hacemos como un navegador porque tenemos diferentes herramientas de uso que podemos encontrar allí. Dentro de ella encontramos los buscadores. En ese caso, Google es un buscador, así que también como tiene Yahoo, tiene sus propios buscadores, y así van a ir encontrando los buscadores dentro de él. Pero realmente usted, aunque lo ocupe para otras actividades, generalmente buscamos en la información. Son los browsers que le conocemos. Entonces, observe que en esa funcionalidad que tenemos, vamos a encontrar diferentes tipos de software de uso específico, así como ya les mencionaba, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las diferentes clasificaciones y si observamos con la aplicación de uso específico, yo, por ejemplo, si tengo en mi equipo, tengo, por ejemplo, un visualizador de video, no lo voy a ocupar para estar haciendo ediciones de texto. A eso se refiere en el caso de el uso específico, ¿verdad? Ahora, usted puede escuchar música con Microsoft, alguna aplicación de Microsoft, en ese caso de la paquetería general, ¿verdad? No puedo hacerlo, sino que, ¿qué debo de ocupar en ese caso? Generalmente las aplicaciones hoy en día, los dispositivos, principalmente la desktop, si usted tiene un sistema operativo de Windows, tiene Windows Media Player, ¿verdad? Que va a ocupar para ver videos, escuchar música. Entonces, no lo voy a ocupar para editar texto, que era lo que quería que tuvieran claro. Bueno, con respecto a esta clasificación, ¿ha quedado clara la parte de los de uso? Sí, ingeniero. Ok. En el caso de la licencia, esto se va a tratar de hacer esa clasificación si usted paga o no por el uso de los mismos. Entonces, si hablamos de libre o propietario, ahí tenemos que incluir. ¿Qué elementos vamos a incluir de libre o propietario? En el caso como propietario, ¿qué ejemplo tendríamos o conoceríamos? Ok, Windows significa que es ¿de qué tipo? Propietario. Es decir, que usted para hacer uso paga
ya sea mensual o anualmente, una membresía. Todos de los que están aquí me imagino que tienen esa característica, ¿verdad? Ya que ninguno tiene ni Ubuntu, ni Windows, ni Linux, me imagino que todos pagan por el uso de Windows, ¿verdad? ¿O me equivoco? La piratería. Ah, ok, va. Allí, exacto. En la mayoría que tenemos Windows, en mi caso, pues no es así, pero de igual manera, la mayoría utiliza un crack o ha ocupado una forma alternativa de poder tener ese sistema operativo en su equipo, aunque debe de tener conciencia que existen, si en nuestro país eso fuera penado, todos estaríamos pagando multas o presos por eso, ¿verdad? Pero en realidad, en los países latinoamericanos principalmente, se acostumbra a tener este tipo de sistema de una forma, pues, no legal. Pues precisamente por eso es que en algunas actualizaciones ya de los últimos sistemas operativos, en este caso de Windows, precisamente tiene una, dentro de su software, maneja una aplicación en la cual identifica si usted tiene algún tipo de, pues, licencia no legal, ¿verdad? Es decir, que no ha sido, pues, pagado el uso del mismo dentro de su ordenador. Entonces, es algo que nosotros comúnmente lo utilizamos, aunque no es legal, pero sí es válido, ¿verdad? En la actualidad, pues, es algo que en su mayoría, la mayoría de usuarios hace uso precisamente de alguna técnica para poder tener las aplicaciones sin hacer alguna paga. Asimismo, preguntaría en este caso de la paquetería, si tienen Office y si están pagando por el uso de él. ¿Tiene alguien está pagando por el uso de él, de la paquetería de Office? Yo, pero por suscripción, porque la normal está muy cara. Ok, gracias. Entonces, observe que algunos hacen uso de él. De igual forma, pues ahora esa paquetería no solamente lo encontramos como parte de las aplicaciones de estos, sino que también la ocupamos dentro de el cloud, ¿verdad? La nube, ¿verdad? Obviamente, ustedes tienen cuenta Microsoft, si tienen cuenta @TUSEDUSV, ustedes tienen cuenta Microsoft. Entonces, este mismo, si ustedes han observado, tiene la paquetería instalada, pero el uso en la nube. Obviamente el uso en la nube tiene sus limitantes, pero en su mayoría, la mayoría de funciones de uso común las tienen, las pueden encontrar ahí. Entonces, pueden ustedes en ese caso buscar, si ustedes tienen cuenta TI de Microsoft, ahí pueden ocupar también para uso básico todas las funcionalidades que le brinda y van a encontrar las más comunes. En ese caso, pues los que vamos a ocupar acá, Excel y Word, lo vamos a encontrar en precisamente en en esa aplicación, si lo queremos trabajar en la nube. Y de igual manera, también lo podemos ocupar en desktop, ¿verdad? También le da esa opción y facilidad de pagos también. Si usted tiene cuenta Microsoft, en ese caso nosotros tenemos un convenio con Microsoft, el cual nos beneficia en brindarnos esas cuentas y el uso también de las aplicaciones, al menos en la nube, no así para la instalación, ya que pues tenemos esa limitante y aunque el pago por el uso de estas aplicaciones
debería de ser en general también es el mismo uso que se le puede dar al sistema operativo, lo que hablábamos que lo estamos haciendo de una forma ilegal. Ahora, en el caso de la otra línea, de la parte libre, nosotros no necesitamos el pago, el uso del mismo para el uso de estos software, en este caso, no necesitamos hacerlo. Obviamente en los propietarios, recuerde que también está el Mac, que se me estaba quedando, la parte de Mac se encuentra como propietario también y es un poco, pues, un poco más alto el pago para el uso del mismo dentro de su equipo de una forma legal, ¿verdad? Aunque también hay alternativas para poder hacer uso sin necesidad de pago. Obviamente no de forma legal. En el caso de los libres, tenemos una gama de opciones, ¿verdad? Y los más comunes es Linux, Unix, y hay otros. Hay otra línea de sistemas operativos que no los conocemos, los vamos a ver nada más como para explicar toda esa conceptualización, pero realmente lo más común es este. En el caso de Ubuntu, es para un usuario más común, no para un programador o para un desarrollador o para el uso de servidores, aunque en su versión también tiene para servidores. Obviamente, en el caso de la conceptualización, aquí podemos ver sobre las características que deben de considerar. Software propietario, observe que no tenemos acceso al código, no podemos hacer una copia y compartirla, y está sujeto a cambios que se le haga por parte del desarrollador. En ese caso, pues, Microsoft tiene todo el control y si ellos quieren actualizar, pues tienen la actualización y ya. Mientras que en el otro lado, por la parte libre, no necesitamos cancelar nada. Es un software en el cual su código de open source está abierto para cualquier recomendación. También ustedes la pueden hacer. Se puede copiar, duplicar, compartir con otros usuarios y también las modificaciones se pueden realizar y hacer. Hay una comunidad en la cual usted puede compartir algunas recomendaciones o mejoras que se le dan a estos sistemas. Y también usted lo puede modificar su código, ¿verdad? Ya sea de forma en su propio equipo o también en la comunidad que está siendo creado para eso. Y obviamente no nos englobamos a solo un sistema operativo, sino que también tenemos paquetería. En el caso de la ofimática tenemos LibreOffice, ¿verdad? Y también OpenOffice. En este caso, anteriormente OpenOffice era gratuito. Hoy en día, usted tiene que pagar bueno, no se le llama en la parte de software libre, no se le llama pago, sino que donaciones. Así como donaciones, usted puede donar una cantidad para el uso del mismo. También vamos a encontrar en el área de navegaciones para el uso de Internet y otros servicios, vamos a encontrar aplicaciones equivalentes. En el caso de las equivalentes de navegación, usted sabe que Mozilla, aunque muchos lo utilizan en Windows, pero realmente ha sido creado bajo el ambiente de Linux. Es decir, que usted va a encontrar Linux dentro de esas aplicaciones comúnmente. Puede encontrar otros navegadores, otros que no son comunes. ¿Cómo se llama el navegador que se ocupa en la Mac? En ese caso del software propietario. Safari, pues, ¿o no? Hola, Safari, ¿o no? casi no se le entiende. Si quiere lo coloco en el chat. Ahí en el chat lo puedo colocar. Sí, Safari, ¿verdad? Safari es el que trae el sistema operativo Mac como un navegador. Y en el caso de los teléfonos móviles, ¿trae el mismo navegador o es otro navegador? Chrome.
Es el mismo. Es el mismo, ¿verdad? Entonces, observe que vamos a encontrar como software equivalente. Y cuando hablamos de software, recuerde que estamos hablando de los diferentes usos, ya sea de sistema, de operativos, de uso específicos, ¿verdad? Entonces, todo esto lo vamos a encontrar en ambos tipos de sistemas y precisamente así como se han creado otras, como nosotros encontramos hoy en día diferentes tipos de productos. Si por ejemplo usted compra un producto de alta calidad, así también es el costo, ¿verdad? Aunque en esta situación no es, digamos, correlativo que en indicar que Linux o Ubuntu por ser gratuito es malo, ¿verdad? Sino que al contrario, es de los más estables, de los más económicos, y tenemos el paralelo, en ese caso el uso que comúnmente le damos, pues hoy por hoy Windows es el más utilizado, pero no significa que sea el único, sino que hay alternativas. Y obviamente hoy les mostraré una forma como poderlo utilizar, ¿verdad? Si hablamos sobre el software libre, también tenemos dos clasificaciones. Observe que tenemos 4 bondades: usado, copiado, estudiado y redistribuido. Estas son las bondades que nosotros vamos a encontrar en el software libre, mientras que en el software propietario nos limitamos a solo a usado. Solo lo podemos usar sin necesidad y no podríamos tener las otras 3 libertades, que precisamente es lo que caracteriza a la parte de GNU Linux, ¿verdad? Como un software, un free software. Sí encontramos acá, generalmente hay gratuitos, pero también encontramos la influencia del código libre. Ahora, en caso del gratuito, también en el licenciado, nosotros encontramos software gratuito. Ahora, no es el mismo concepto que lo que encontramos en el libre. Gratuito porque nosotros no pagamos por él, pero en este caso muchas veces cuando hay software dentro de la parte licenciada, dentro de Windows o dentro de la Mac, muchas veces para que el usuario compre un producto, le dan como un demo. Y este demo tiene algunas funciones limitadas, o en ese caso, hoy por hoy, a usted solo le dan un par de días para poder hacer uso de él y luego se lo bloquea. Pues precisamente hay software de este tipo que es gratuito. Es decir, usted no paga por el uso de él, pero solo lo va a hacer uso un tiempo. O en ese caso, las herramientas que tiene no son completas, sino que tiene una limitante. Es decir, hay herramientas o hay funcionalidades que no las va a poder utilizar a menos que usted compre el software o en ese caso pues encuentre una alternativa para poder hacer uso de él. Ejemplo de esto, ¿cuál podría ser? ¿Algún ejemplo que hayan encontrado ustedes en alguna aplicación que hayan querido bajar y que solo les dio un par de días para el uso? El de YouTube. En el caso de YouTube sí se podría decir, pero recuerde que en ese caso solamente usted lo puede ocupar, ver y todo, pero tiene cortes, ¿verdad? En esa situación hay unos cortes en los cuales le tiran publicidad, ¿verdad? Exacto. Hay También está el de AutoCAD. Es correcto. AutoCAD o lo dan limitado o solo le dan para el uso de una semana o un mes, ¿verdad? Netflix. Sí. Ok, exacto. O sea, son aplicaciones que ustedes tienen diferentes usos, los cuales
son limitados. Entonces, se lo dan gratuito por un tiempo limitado y posteriormente le dicen usted para poder hacer uso de él tiene que pagar, ¿verdad? Tiene que cancelar. Entonces, spúfense también. Entonces, ustedes dentro de lo que encontramos ahorita, van a encontrar estas características, ¿verdad? Que la parte que el sistema operativo, esto ya lo había explicado, ¿verdad? El software encargado de ejercer el control es un administrador de recursos y es un programa que actúa con intermediarios entre usuario, computadora y hardware. Entonces observe que esto son parte de lo que es un sistema operativo, tiene varias características, pero en sí tiene que tomar en cuenta que es el sistema operativo es un intermediario entre lo que es la parte del hardware con la parte del software. Observe que la parte del hardware usted lo manipula, pero no sabe internamente todo lo que contiene. Ahora, ¿quién lo va a saber? Es el sistema operativo. Y usted solo hace uso de las herramientas y el sistema operativo identifica cuáles son las instrucciones que usted le está dando. Si, por ejemplo, en este momento yo muevo un mouse hacia el lado derecho, eso significa que yo le estoy dando una instrucción y precisamente es la que estoy ejecutando, la que estoy explicando en ese momento, ¿verdad? Si me quiero mover a otra presentación, hago otro tipo de acción en la cual el ordenador lo identifica. Entonces yo utilizo la parte física, pero que yo sé que internamente ya hay una programación para eso y ejecuta esa acción. Entonces eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Entonces, estas son las características que usted debe de ir leyendo. Esto ya lo estuve explicando cuando vimos la clasificación, ¿verdad? Y aquí están las 4 libertades que estábamos viendo, el copiado, reproducción, etcétera, ¿verdad? Liberación de uso del programa con cualquier propósito, liberación de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a las necesidades, es decir, cambiarlo. La liberación de distribución de copias, duplicarlo. Liberación de mejora en el programa y hacer publicaciones en las mejoras. Esta es compartirlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que veíamos acá? Las 4 libertades que encontraban: usado, copiado, estudiado y redistribuido, ¿verdad? Que es dentro de las características que tiene en software, el software libre. Entonces, aquí tenemos las más comunes. Según lo que vi en la publicación, no le hablaban de Windows 11, pero de igual forma, pues vamos a hablar un poco de Windows 11 dentro de todo ello. Igual en la parte de Windows, pues del propietario, observe que está Mac y las diferentes versiones de Windows. Y en este caso, pues encontraríamos también el Windows 11. Y en el caso de sistemas operativos libres, hablamos de Linux y obsérvese que se encuentra el símbolo de Ubuntu, que es parte de esta gama de sistemas operativos, y vamos a ver las características también que lo contiene. En el caso de Ubuntu, recuerde que pues es uno de los más importantes que nosotros vamos a encontrar. GNU Linux tiene el núcleo de Linux, pero observe que la parte gráfica es lo que cambia. En ese caso, el sistema como tal se denomina GNU Linux, generalmente llamado Linux, pero realmente es un GNOME, ¿verdad? Que es la parte que nosotros encontramos como la parte gráfica, y la parte Linux es el kernel, el núcleo con el que funciona y la administra también el sistema de archivos, todos los recursos, RAM, en microprocesador, etcétera. Obviamente el Linux es eso lo que nosotros ocupamos. El GNU es la parte gráfica y la parte interna sería la parte de Linux. Lanzado bajo la licencia pública general, ¿verdad? Es General Public License de GNU, y hay que aclarar que el GNU no es Unix, sino que hablamos de la parte gráfica y la parte del desarrollo.
contribuciones provenientes de todo el mundo. Linux es uno de los ejemplos de software libre creado por Richard Stallman y Linus Torvalds en el 91. Posee una gran cantidad de redistribuciones, como son las que tenemos ahí. Observe que está lo que es Slackware, Linux, Knoppix, SUSE y Debian, sus diferentes versiones, ¿verdad? Y hay una serie de versiones del mismo y usos que también se le van a dar. Nosotros comúnmente, o el más común de Linux sería Ubuntu, pero existen una serie de opciones más. El OpenSUSE, Mandriva, Gentoo, ¿verdad? Fedora, que son Puppy Linux, ¿verdad? Que son parte de las opciones que tenemos de Linux. Y en su mayoría son ocupados ya sea para cuestión de seguridad, control de seguridad de los servidores, también para uso de administración de las grandes empresas, ¿verdad? En la parte financiera es muy utilizado por la seguridad que brinda, ¿verdad? Y también que existen pocos virus que puedan afectar la funcionalidad del mismo, ¿verdad? Entonces hay bastante seguridad. Aquí está lo que les explicabas. El GNU es la parte de GNU de Linux, o sea, son todas las aplicaciones. Aquí vamos a encontrar, como les decía, aplicaciones de uso general y de uso específico, que es lo que nosotros tenemos ahí, y luego encontramos el núcleo de Linux, que en sí es la administración de los recursos, cómo lo va a hacer. Entonces, la unión de ambos, la unión del núcleo de Linux junto con las aplicaciones del GNU, es lo que nosotros conocemos como GNU Linux, ¿verdad? O GNU Linux. Entonces, por eso es que les pongo para que ustedes estén claros de cuál es esta segmentación que se hace, y asimismo se clasifican las otras aplicaciones que tiene Linux, ¿verdad? O sea, Linux es el uso, la administración que se le da a los recursos físicos y lógicos del ordenador, ¿verdad? Y todo lo que usted mira, la parte gráfica, Debian tiene su propia parte gráfica, GNU, SUSE, etcétera, tiene su parte gráfica, pero es una adaptación que se hace a la parte visual, que es la que un usuario común como usted o como yo podemos utilizar con el uso de diferentes iconos, y que cada uno de ellos obviamente o internamente ejecuta acciones que las reconoce como tal el ordenador y junto con el uso de los dispositivos que tenemos. ¿Hay preguntas de esto? Todo claro, ingeniero. Muchas Okay. gracias. Ok, continuamos entonces. Ubuntu es un sistema operativo que hoy por hoy es Canonical quien lo ha sostenido. Hay una comunidad de desarrolladores que obviamente sobreviven con algunas donaciones. Usted puede hacer el uso de Linux y observe que su origen está basado en Debian, lo que les decía. Ubuntu es orientado más a usuario como común, por eso se le llama Novel y Promedio, es decir, no es para un uso más allá de esa función, aunque existen sus versiones para uso avanzado, como el cliente servidores que son utilizados por la estabilidad y la facilidad de uso de los mismos, y que también recuerde que la base como tal, y como les decía, tenemos Linux es como la base de Debian, y Debian es la base de Ubuntu, solo que obviamente ha sido creado con diferentes usos, que creería yo que la parte más para desarrolladores estaría más orientado al uso de Debian que al uso de Ubuntu, pero Ubuntu prácticamente ha salido como una competencia de Windows. Windows trabaja para usuarios Nove y asimismo ha sido utilizado en este caso Ubuntu. Obviamente con una fuente
con el enfoque de usa y mejora al usuario. Por eso es que salen diferentes versiones en el año. Generalmente son 2 versiones al año las que aparecen. Está compuesto de múltiples software, normalmente distribuido bajo una licencia libre o de código abierto. Es decir, que usted puede venir y manipular, copiar, reproducir y redistribuir este tipo de software. ¿Quiénes ocupan Linux en la actualidad? Aparte de las empresas, Google, Yahoo, Dell, Novell, Sun Microsoft, HP, Oracle, etcétera. También lo ocupan bancos, la bolsa de valores, Europa, Estados Unidos, empresas, gobiernos, ¿verdad? Son parte de el uso y la seguridad las que brinda para poder hacer uso del mismo. Y obviamente es uno de los más utilizados a nivel del mercado, el servidor de Internet, ¿verdad? Y en tanto también hay usos, en este caso, pues lo que les decía, la ciudad de Alemania, en Múnich, el gobierno de Brasil, son parte de los que están ocupando esta funcionalidad. Y también la NASA, FBI, también ocupa esta aplicación. Entonces, observe que se prevé que para el 2025 la totalidad de los clientes del SAP realice migraciones a SAP HANA, es un sistema de gestión basado en datos relacionales, o sea, en bases de datos, que corre exclusivamente sobre Linux. Entonces, es por la seguridad que brinda a nivel global. Entonces, en conclusión, el sistema Linux se ocupa, y en este caso hablo de Linux porque es la base de Ubuntu, es más estable, confiable y seguro, además de ser libre. Entonces, usted no necesita pagar por él, estar cometiendo alguna ilegalidad por el uso del mismo, sino que también se encuentra una estabilidad, una confiabilidad y más seguridad para el mismo. Y observe que en cuanto al uso de estos, el 91% de las supercomputadoras del mundo ocupan, en este caso, Linux, ¿verdad? De las 500 computadoras más potentes del mundo, 455 usan sistemas operativos de la familia del GNU de Linux, independientemente de cuál sea. Y ahí habla de varios tipos de sistemas. En ese caso, la Casa Blanca, también la parte de los drones, Microsoft también la utiliza. Obviamente a usted no se lo va a decir, pero tampoco se lo va a vender, sino que le va a vender sus propios productos, ¿verdad? Entonces, observe que en general hoy en día Linux está en todas partes, aún el uso de la Internet, el uso de las aplicaciones, sistemas operativos, la tenemos ahí presente, por lo mismo las características que este tiene. Y obviamente tenemos diferentes tipos de características, entre ellos la forma de ordenar los archivos, ¿verdad? La seguridad que nos brinda en cuanto a los virus y malware. En el caso de las aplicaciones, pues hoy por hoy se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas. Han notado ustedes que dentro de las características que nosotros hemos visto, pues existe aplicaciones equivalentes a las mismas que nosotros ocupamos y hay otras que las ocupamos sin saber que realmente han sido creados bajo esa distribución, como lo que les decía de Mozilla, que Mozilla ha sido creado para la parte de Linux, en este caso para Ubuntu. Es más, Ubuntu viene ya con ella instalada y pues también ha emulado y también la podemos ocupar para Windows, que es lo que comúnmente nosotros ocupamos. Yo recomendaría, en el caso de la seguridad, utilizar Mozilla en vez de otro tipo de navegadores para el uso de su navegación dentro de los sitios, tiene un poco más de seguridad que los otros navegadores que existen, que es en este caso Mozilla y Explorer, ¿verdad? Que en sus diferentes versiones. Y obviamente del costo, vean, el costo y la flexibilidad. Aquí tenemos las estadísticas que le mencionaba. Tenemos para la parte web, sí existe casi que un equilibrio entre todas las empresas existentes, pero si observamos en las supercomputadoras o los mainframes,
prácticamente el mercado lo goberna Linux. Observen que Linux, Unix y Windows son los sistemas operativos o los más utilizados, ¿verdad? A nivel global. Y esa estadística se mantiene, esa estadística es de como el 2020, pero aún esa estadística sigue manteniéndose en incremento en cuanto al uso de Linux para las supercomputadoras, que son aquellas que manejan los servidores, los que proveen muchas veces de servicios o uso de aplicaciones en la nube, igual que los mainframe, que muchas veces también son ocupados para las empresas, gobiernos y también para pues los servicios en la nube, ¿verdad? Aquí hablamos de algunas de las ventajas, los programas de Ubuntu, mayor seguridad, casi no hay virus, obviamente Linux, si observamos, aproximadamente son 800 virus hasta el 17 de junio del 23, ¿verdad? Esos son los virus que más o menos encontramos. Obviamente también tenemos troyanos, scripts, words, rootkits, pero también, así como es para Windows, o sea, si comparamos un aproximado de 800 virus con 20 millones de virus para Windows, pues no es gran cantidad, ¿verdad?, la que encontramos. Entonces, por eso es que se menciona que en ese caso pues es un poco más seguro y es más utilizado en la parte de los servidores, ¿verdad? Sí hay antivirus, tenemos antivirus, hay una serie de antivirus, pero que son gratuitos, no se paga por el uso de él, sí podemos encontrarlos. Dentro de ellos, los más comunes o los que han existido están el ClamAV, el Bitdefender, Softfox, Commodore, Expron, Ethernet y Avast, que son Avast Core Security, ¿verdad? No es el Avast que nosotros conocemos en Windows, sino que es otro tipo de sistema. Y el Node 32, que es dentro de los más utilizados, que también se pueden utilizar en Windows, ¿verdad? Es decir, en ambas aplicaciones. Entonces, Ubuntu, como ya lo habíamos dicho, ofrece un sistema operativo enfocado en las computadoras personales, o sea, de uso promedio. También proporciona el soporte de servidores y obviamente se basa en Debian, ¿verdad? Y existen 2 lanzamientos a nivel global y se realizan en el mes de abril y en el mes de octubre. Y generalmente se hace cada 6 meses, precisamente porque son como revisiones que se están realizando dentro de la fundación, que está prácticamente, ya todos conocemos a Mark Shuttleworth, que es el precursor de Ubuntu, ¿verdad? Bajo la conceptualización que todos conocemos, ¿verdad? Que Linux for Human Beings, que es Linux para seres humanos, es decir, que él tiene el concepto en el cual es un sistema operativo para que todos lo puedan ocupar sin ningún tipo de restricción ni ilegalidad. Entonces, obviamente es Canonical quien dentro de la empresa tiene este funcionamiento y esta actualización, y como les decía, se realizan 2 veces al año. En este caso, significa que en la versión actual, ¿cuál es el sistema operativo que la versión o la distribución de Ubuntu que actualmente se encuentra, la última versión, ¿cuál sería? Sería 23.04. Ok, excelente. Exacto, esa es la versión, ¿verdad? Entonces, así es como la van a encontrar. La que viene es la 23.10. Ahora, Ubuntu se saca 2 versiones anuales, pero cada 2 años existe una distribución de
de donde tiene una, digamos, una largo mantenimiento, que se llama long term, que los términos son actualizados cada 4 años, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la versión más estándar, la versión más segura que hay actualmente es la 22.04, que es la con la que yo voy a explicar un poco para que ustedes vean cuáles son los elementos que contiene Ubuntu, ¿verdad? En la actualidad, bueno, ya en la actualidad ya son, creo que son, aquí he puesto 32 versiones estables, pero creo que vienen siendo tipo, veamos, son como 20, perdón, son como 36 las versiones, porque inició en octubre del 2004, es decir que si estamos hablando de el 2003, actualmente tendríamos como 36 o 37 versiones. Ustedes hagan el cálculo con base al 2004 del octubre, si hacemos un símil, ¿verdad? Estamos hablando de que el próximo año, que sería el 24, estaríamos cumpliendo con 20 versiones. Multiplicado por 2 anuales serían 40. Entonces, pero como estamos a un año menos, serían como 38 versiones. Ahí hacen el cálculo. En el caso de la versión estable, se liberan cada segmento, y es lo que les decía, ¿verdad? Cada 18 meses, en este caso, o sea, cada 2 años, en términos de año, ¿verdad? La versión, por ejemplo, los años pares, 22, 24, 18, 16, etcétera, han surgido versiones estables o long term support, que son LTS, versiones que tienen 3 años de darle este mantenimiento, y en este caso pues es lo que ahí dice. Observe que dice que durante Ubuntu, lo tenemos las versiones de Ubuntu durante 18 meses, excepto para se les da el soporte, excepto para las LTS que son de 3 años, es decir, del doble. Y por esa razón es que aquellas versiones pares, en este caso de los años pares estables, la versión actual, que es la 22.04, es una de las versiones que tienen hasta 3 años de soporte, que es con la que voy a hacer el emulador para que ustedes lo verifiquen. En unos minutos se los muestro. Tenemos claro entonces que también tiene para servidor, y en este caso de los servidores, a partir de la liberación del 12.04, todas las versiones LTS de escritorio de servidores tienen un soporte de 5 años. Entonces, en la actualidad, cuando iniciaron eran de 3 años. En la actualidad son de 5 años todas las versiones LTS, que en este caso son las versiones, la 22, en las que les decía, son las versiones pares, 22, 20, 18, etcétera. Tienen 5 años de soporte. Y eso lo pueden buscar también en internet para que ustedes vean cuál es el nivel de soporte que se tiene. Entonces, las versiones, aún nosotros podemos ocupar la versión 20.04 porque aún tiene soporte hasta el 2025, ¿verdad? Y observe que hay una distribución y hay una forma en la cual se tiene. Las versiones tienen una característica, y aquí está la clasificación en cuanto a las versiones Genome, porque Genome hizo un cambio, el Genome. Tenemos escritorio clásico del Genome y también tenemos escritorio Unity, ¿verdad? Y a partir de esas versiones, observe que las versiones Genome fue desde el año 2004 hasta el año 2010. Y luego a partir del 11 comienzan con la versión Unity, porque querían hacer uso de móviles. Y en realidad sí funcionó,
pero no pudieron evolucionar con este tipo de escritorio, el Unity. Entonces, en el año 17 fue el último que salió y a partir de ahí las versiones Genome vuelven a la versión que en ese caso sería la versión 20, desde la 1804 hasta la 23 que estaríamos ahorita, serían las versiones que se caractericen por utilizar el Genome. Ya no han vuelto a utilizar Unix porque vieron que de igual manera podían ocupar el software para eso. Observe que dentro de la versión que nosotros vamos a utilizar es, ya se lo voy a mostrar para que ustedes vean la versión en general, ¿verdad? Pero en términos generales, Ubuntu siempre se caracteriza por tener un adjetivo y un animal que lo representa, y obviamente van por alfabético. Si usted observa, aquí está B, C, D, E, F, G, H, y entonces el Bionic Beards, Common Cluster, Disco Dingo, Ion Earning, Focar, Growing, pero observe que en su mayoría tienen un adjetivo y un nombre. Y observe que en este caso la versión 2010, que es una de las más estables, pues es una fosa central, se llama, y es como la tenemos allí, es como un tipo puma, entre tigre, puma, que es el que lo representa. En el caso de la versión 04, ¿verdad? Esa es una versión en la cual, bueno, en general, como recuerden que todas las versiones vienen saliendo cada 2 años, la última es la Jamel Jerry, que es como una, como es, no sé, en español es como, eh, eh, bueno, es como, creo que no es como un pulpo, sino que es, eh, es que tengo que mostrársela para que ustedes las puedan visualizar. Pero es una marina, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llama en el español, pero se le llama Yellowfetch. Del 23.04. No, la 22.04. Oh, La ok. estable. Pero permítame, lo voy a buscar para que lo puedan ver ustedes. El animal que lo representa, ¿verdad? Es un animal que lo representa. Jellyfish dijo, dije. Sí, pero en el español Que no es como medusa. eso, medusa, exacto. Es una medusa. Ah, ok. Es una medusa, exacto. Gracias. Bueno, ya conocemos las medusas, ¿verdad? Pero por si acaso, para mostrársela. Vamos a ver. Bueno, igual, ustedes también la pueden buscar. Tal vez a ustedes les aparecen porque... bueno, ya se lo voy a mostrar. Solo completo. Entonces, en la actualidad, pues también tenemos la versión, la Ubuntu 23.04, ¿verdad? Que es la última versión. Y en ese caso, obviamente vamos por el orden alfabético, se llama Lunar Lobster, ¿verdad? Y es como un cangrejo, no es cangrejo, sino que es una...
perdón. Langosta. Langosta, eso. Langosta, exacto. Entonces, observe que en ese caso, sí, en orden alfabético, pues precisamente el lobster, que es la langosta, luego sigue otra vez L, M, N, y así sucesivamente seguiría surgiendo la siguiente versión. Esa es la versión 04. Entonces, ¿cómo va a iniciar la versión siguiente? La 2310. ¿Con qué letra? Con M, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Qué versión? 2310, ¿verdad? Ahora, entonces eso debe de tenerlo en cuenta. Siempre van a ser representaciones y características del animal como tal. Son adjetivos que representan al animal y asimismo representa la distribución. Aquí tenemos las diferentes, la evolución que ha tenido, ¿verdad? Y cuánto tiempo se le da soporte. Obsérvese que en el caso de la versión de 2004, tenemos hasta el 2025 que se le va a dar soporte. Entonces, por eso le digo que pueden ocupar la 2004 o la 22.04, que son las LTE TS que salen. Observe que sale en realidad cada 2 años, aunque se menciona cada 18 meses, porque precisamente hay 2 versiones que surgen a partir de él, ¿verdad? Cada 3 versiones, a la 4ª versión, sale una nueva versión LTS. Entonces, eso significa que la próxima versión sería en el próximo año, el 24.04, que sería LTS. Actualmente, pues, solo tenemos esa versión. Me voy a quedar acá en cuanto a la explicación. Aquí está el cuadro donde les estoy explicando el uso, y ahí está lo que les decía de la versión LTS 22.04, ¿verdad? Todas las aplicaciones que tienen, y luego comienza a hablar de la distribución y cómo es la característica que se tiene. Esto les quedaría para que ustedes lo lean, si así lo consideren necesario también. Pero en términos generales he explicado cómo es y cómo se distribuye, en este caso, ahorita voy a ejecutar una máquina virtual. Y no sé si están viendo ahorita. En mi caso, no, ingeniero. Ok. Ahorita verifico y... les voy a mostrar el escritorio. Y ahorita lo que estoy haciendo es corriendo Ubuntu Linux pantalla completa. Les voy a compartir la pantalla. Ahorita lo que quiero hacer es correr. En este caso voy a iniciar la ejecución del Ubuntu. Quiero ver si me funciona. Si no, pues lo vamos a tener que ver en la próxima. Ahí está corriendo. Estoy corriendo la versión y observe que aquí, cuando ustedes inician, yo ahorita lo que he hecho es hacer una pen driver donde tengo instalado el sistema operativo. Entonces la he hecho como una versión, ya vamos a explicar esta parte, en la cual yo puedo instalar o probar, en este caso Ubuntu. Voy a probar Ubuntu, no lo voy a instalar. Observe que cuando nosotros iniciamos, recomiendo que creen una máquina virtual. Eso lo vamos a ver en la próxima clase también. Y en esa máquina virtual, pues podamos crear una USB booteable con el sistema de Ubuntu para que ustedes lo puedan probar. No instalar así porque les puede generar problemas. Entonces, lo mejor es que creen una máquina virtual y dentro de esa máquina virtual puedan ustedes visualizar o instalar Ubuntu. Yo lo estoy haciendo a partir de la USB. He hecho ahí por ahí unos códigos para poder tenerlo de esta manera, y en este momento pues estaría
tratando de cargar Ubuntu para que ustedes lo puedan visualizar. Vamos a ver si carga. Ahí está cargando. Observe que esto ocurrió un error durante la ejecución de la máquina virtual. Ok. La idea es que ustedes puedan cargar sin instalar. Lo voy a explicar en la clase del día. Con esto vamos a iniciar el día lunes, ¿verdad? Ya sea que ustedes lo instalen o en ese caso yo lo pruebo. Yo lo que voy a hacer es tratar la manera de explicarles que ustedes vean el entorno, ¿verdad? De Ubuntu para que vean que no tiene ninguna diferencia con la parte de la diferenciación entre ventana, aplicaciones, los tipos de aplicaciones que ya tiene, etcétera. Entonces, para eso lo voy a hacer. Nos quedaríamos acá si no hay ninguna otra consulta. Ok, ingeniero, gracias. Ok, entonces el día lunes vemos ya la aplicación para que ustedes puedan conocer que realmente no es nada difícil y es bastante sencillo el uso del sistema operativo de Ubuntu, que puede también ocuparlo para tener, por ejemplo, si ustedes tienen Windows y tienen algunas dudas sobre si tienen algún virus en su máquina, también con Ubuntu lo pueden ir y buscar desde el sistema, ¿verdad? Desde Ubuntu. Entonces lo vamos a ver en la siguiente clase. El día lunes nos estaríamos encontrando nuevamente. Así que pasen un feliz día y nos estaríamos viendo en la siguiente. Sí, adelante. No sé si alguien había levantado. Sí, una duda. En ¿Sí? ese caso, con respecto a lo que usted acaba de mostrar, tendríamos nosotros también que instalar esto, ¿verdad? Ustedes tienen la posibilidad, por eso les digo, no instalen Ubuntu. Lo que hagan es instalen una máquina virtual. Esa máquina virtual, si quieren, instalen Ubuntu en esa máquina virtual. Yo en este caso lo estaba probando desde el pendrive de mi máquina virtual para que ustedes vieran cómo se hacía, ¿verdad? Pero no le distribuir bien los servicios y esto lo estaríamos viendo en la otra clase. Ok, perfecto, gracias. Sí, yo recomendaría que lo instalen en una USB y lo prueben desde la USB. Y si no, instalen VirtualBox y ahí lo instalan también la aplicación. Entonces yo lo voy a mostrar con las dos formas para la próxima clase. Bueno, eso sería todo entonces. Estaríamos viéndonos en la próxima sesión de clases. Así que pasen un feliz día y feliz fin de semana también. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día. Gracias, feliz día, ingeniero. Gracias, feliz día. Muchas gracias. Gracias. Ingeniero, disculpe.